El silencio siempre ha sido malinterpretado. Para muchos significa vacío, ausencia, debilidad. Sin embargo, Carl Jung nos muestra otra perspectiva. El silencio no es un espacio muerto, es energía contenida, es poder en reposo. Cuando alguien no te valora, el impulso natural es alzar la voz, exigir reconocimiento, intentar demostrar lo que vales. Pero cuanto más hablas en busca de aprobación, más entregas tu fuerza al otro. El silencio, en cambio, rompe esa dinámica. No es resignación, es elección. Es una manera de decir: no necesito convencerte porque mi valor no depende de tu mirada. Este gesto, aunque invisible, tiene un impacto profundo. El silencio se convierte en un límite claro que protege tu dignidad. ¿Cuántas veces has gastado palabras en vano? Explicaciones interminables a personas que nunca estaban dispuestas a escucharte. Argumentos que se perdían en un muro de indiferencia. Jung afirmaba que lo que proyectamos inconscientemente en los demás termina encadenándonos. Si proyectamos carencia, recibimos desprecio. Si proyectamos necesidad, obtenemos rechazo. El silencio rompe ese patrón. Cuando eliges callar, dejas de alimentar la dinámica de poder. Transmites que ya no necesitas aprobación, que tu presencia es suficiente. Y es entonces cuando ocurre algo curioso. Tu silencio comienza a pesar más que cualquier palabra. Quien no te valoraba empieza a sentir la ausencia de tu voz como un eco que incomoda. El silencio también actúa como espejo. Cuando alguien te provoca y no obtiene reacción, se enfrenta consigo mismo. Sus palabras quedan suspendidas en el aire, revelando su propia hostilidad, su vacío o su inseguridad. Jung sostenía que todo aquello que evitamos mirar regresa como sombra. El silencio cumple precisamente esa función. Devuelve al otro su propia sombra. Ya no eres tú quien se desgasta en discusiones, sino el otro quien debe confrontar lo que lleva dentro. Este efecto es desconcertante. El silencio desnuda al agresor, lo deja frente a su propia verdad. En ese sentido, tu silencio no solo te protege, sino que también enseña. Muchos confunden silencio con sumisión, pero en realidad es lo contrario. Guardar silencio conscientemente exige autocontrol, disciplina y fortaleza. Cualquiera puede gritar, cualquiera puede reaccionar impulsivamente, pero callar en el momento justo, mantener la calma en medio de la tormenta, es un signo de madurez profunda. Jung decía que la verdadera libertad del ser humano se mide en la capacidad de dominar sus propios impulsos. El silencio es una manifestación de ese dominio interior. No es cobardía, es sabiduría. No es pasividad, es estrategia. Cuando eliges callar, no estás cediendo terreno. Estás mostrando que no juegas bajo las reglas del otro, que tu centro está en ti mismo. El silencio tiene además un poder inesperado. Despierta curiosidad. La persona que antes te ignoraba empieza a preguntarse por qué ya no reaccionas, por qué no buscas justificarte, por qué has retirado tu voz. Ese vacío se vuelve perturbador, porque rompe la costumbre de tenerte disponible. Jung observaba que lo reprimido siempre retorna con más fuerza. Al silenciarte no desapareces. Al contrario, tu presencia se vuelve más notoria. El silencio hace que el otro se enfrente a una pregunta incómoda. ¿Por qué ya no me responde? ¿Qué cambió? Y esa pregunta es en sí misma una lección. Tu silencio enseña que tu atención es un regalo, no una obligación. El silencio no es solo ausencia de palabras, es también un espacio fértil donde crece la conciencia. Jung decía que el inconsciente se expresa en lo que no se dice, en lo que permanece oculto bajo el ruido del día a día. Cuando eliges callar, creas un campo donde tus emociones se vuelven visibles para ti mismo. Descubres lo que realmente sientes sin la distorsión de la discusión. Muchas veces, en medio de un conflicto, hablamos sin pensar, decimos cosas que no representan lo que sentimos en verdad. El silencio corta ese ciclo. Te permite observar la emoción antes de expresarla. Te invita a reflexionar en vez de reaccionar. Así, el silencio se transforma en un laboratorio interior, un lugar donde elaboras tus heridas en vez de aumentarlas. Otro efecto profundo del silencio es que reordena la relación de poder. Quien no te valora espera tu reacción, tu enojo, tu explicación, tu defensa. Esa respuesta lo alimenta porque confirma que tiene influencia sobre ti. Pero cuando eliges callar, de pronto el juego se rompe. El otro ya no obtiene la satisfacción de tu energía. Jung sostenía que donde no hay combustible, el fuego se apaga. Tu silencio es precisamente esa retirada de combustible. No es indiferencia vacía,
sino un acto consciente de protección. Y lo más interesante es que en ese vacío el otro empieza a notar lo que perdió. Tu atención, tu voz, tu interés. El silencio redistribuye el poder de la relación y te devuelve el centro. El silencio también enseña a escuchar lo que el ruido oculta. Muchas veces en discusiones o relaciones desgastadas, las palabras se vuelven armas y ya no comunican nada verdadero. Jung decía que detrás de cada emoción fuerte hay un mensaje que el ego intenta tapar. Cuando callas, ese mensaje aparece con más claridad. Descubres patrones. Siempre reacciono igual cuando me ignoran. Siempre me duele lo mismo cuando no me valoran. El silencio abre espacio para reconocer esos hilos invisibles que te atan al pasado. No es casualidad que duela tanto. Hay memorias antiguas activadas. Al callar, te das cuenta de que no es solo la situación actual, sino heridas anteriores que buscan ser sanadas. El silencio no significa ausencia de comunicación. Al contrario, comunica mucho más de lo que imaginas. Comunica límites, comunica dignidad, comunica fuerza interior. Jung observaba que lo simbólico tiene más poder que lo literal. El silencio es un símbolo potente. Es como un muro invisible que dice, aquí termina tu influencia sobre mí. No hay grito que pueda superar la claridad de ese gesto. Y lo más impactante es que este mensaje llega sin una sola palabra. Tu silencio se convierte en lenguaje del alma, una expresión que el otro no puede ignorar. Porque incluso quien finge desinterés, en el fondo percibe que algo cambió. Por último, en este tramo, el silencio tiene la capacidad de regenerar tu energía. Hablar en exceso con quien no escucha es como derramar agua en un vaso roto, un gasto inútil. El silencio, en cambio, guarda tus recursos internos. Te permite recuperar fuerza, claridad, calma. Jung decía que el alma necesita espacios de quietud para reorganizarse. Si llenas todo de palabras, no dejas lugar para que lo inconsciente se exprese. El silencio es ese espacio sagrado donde lo nuevo puede emerger. Por eso, más que un acto defensivo, es un acto creativo. Al callar, no solo proteges lo que eres, también preparas el terreno para lo que serás. El silencio también tiene una dimensión espiritual que pocas veces reconocemos. Jung explicaba que el alma necesita silencio para manifestarse, porque solo en la calma profunda emergen los símbolos y arquetipos que guían nuestra vida. Cuando callas, te conectas con ese nivel más hondo de ti mismo. Dejas de pelear por lo superficial y accedes a lo esencial. ¿Cuántas veces en medio de un silencio incómodo descubriste verdades que nunca habías visto antes? Es porque el silencio desnuda, revela, muestra sin adornos. El que no te valora se enfrenta a esa verdad. Tu esencia no necesita ruido para existir. Y tú te enfrentas a la tuya. El poder de tu alma es mayor que cualquier desprecio. Otra enseñanza poderosa del silencio es que te devuelve el control emocional. Cuando reaccionas con palabras o gritos, entregas tu energía al otro. Te conviertes en reflejo de lo que él hace o dice. Pero al callar, retomas el control. Eres tú quien marca el ritmo. Eres tú quien decide cuándo hablar, cuándo responder, cuándo terminar la conversación. Jung afirmaba que lo que domina tus reacciones te domina a ti. El silencio rompe esa cadena. Muestra que no eres esclavo de los impulsos ajenos. Y eso impacta profundamente en quien no te valora, porque esperaba tu reacción, tu descontrol, tu dependencia. Pero encuentra calma, encuentra firmeza, y nada es más desconcertante para el otro que tu serenidad en medio de la tormenta. El silencio también protege tu dignidad. Muchas veces, en discusiones inútiles, terminamos diciendo cosas que no representan lo que somos. Palabras de rabia, acusaciones, frases que después nos pesan. El silencio evita ese desgaste. Jung recordaba que el inconsciente no olvida, que todo lo dicho queda grabado, tanto en ti como en el otro. El silencio, entonces, se convierte en una especie de guardián. Evita que hieras y que te hieran más. Te mantiene íntegro, te preserva. No necesitas rebajarte para demostrar nada. Tu silencio grita con más fuerza que cualquier palabra, y en esa elección reafirmas tu valor. Lo interesante del silencio es que cambia no solo la dinámica con el otro, sino también contigo mismo. Cuando callas, escuchas. Escuchas tus pensamientos, tu respiración, tu intuición. Jung decía que el alma siempre susurra, pero pocas veces la oímos porque estamos rodeados de ruido. El silencio te permite abrir ese canal. Descubres qué necesitas de verdad, qué te duele en el fondo, qué parte de ti pide atención. Ese autoconocimiento es oro puro, porque en lugar de buscar reconocimiento afuera, lo encuentras adentro. Y esa es la mayor lección.
Quien aprende a escuchar su propio silencio ya no depende tanto de la aprobación ajena. Finalmente, en este tramo, el silencio enseña a usar la ausencia como mensaje. Quien no te valoraba al notar tu silencio percibe un vacío, y en ese vacío descubre lo que significabas. Jung afirmaba que muchas veces necesitamos perder algo para reconocer su valor. Tu silencio provoca esa sensación. La ausencia de tus palabras revela lo importante que eras. No porque busques manipular, sino porque has dejado de entregar lo que antes ofrecías sin medida. Esa retirada es un acto de respeto a ti mismo y al mismo tiempo un impacto en el otro. El silencio entonces se convierte en una enseñanza compartida, te transforma a ti y transforma la percepción que los demás tienen de ti. La gran virada ocurre cuando comprendes que el silencio no es solo una herramienta contra el otro, sino una transformación dentro de ti. El verdadero impacto del silencio no está en cómo afecta a quienes no te valoran, sino en cómo cambia tu relación contigo mismo. Jung decía que lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. El silencio es aceptación. Dejas de luchar por atención, dejas de pedir validación, dejas de proyectar tu valor en la mirada ajena. Y en ese instante descubres que la paz ya estaba en ti. El dolor de no ser valorado se convierte en maestro. Te muestra dónde todavía dependías del exterior y cómo puedes reencontrar tu centro. Esa es la revelación. El silencio no solo protege, el silencio cura. Cuando eliges el silencio consciente, algo poderoso ocurre. Las dinámicas tóxicas pierden fuerza. Quien intentaba provocarte ya no tiene poder. Quien buscaba tu reacción ya no encuentra alimento. Jung observaba que los patrones inconscientes se repiten hasta que aprendemos la lección. El silencio corta la repetición. Rompe el círculo de ofensa y respuesta, de desprecio y necesidad. Con el tiempo te das cuenta de que ya no reaccionas como antes. Has ganado libertad emocional. Ese cambio no pasa desapercibido. Incluso quien no te valoraba percibe que algo en ti es distinto, más firme, más sereno. Tu silencio ya no es solo ausencia, es presencia transformada, es señal de evolución. El silencio, usado como mirada interior, también te enseña a escuchar lo esencial, tu voz interna. En un mundo saturado de estímulos, las voces externas suelen ahogar la tuya. Pero cuando callas, redescubres tu intuición, tu guía más auténtica. Jung creía que el self, el núcleo profundo del ser, siempre busca comunicarse contigo, y que el silencio es el camino para escucharlo. Esa escucha cambia todo. Ya no reaccionas desde la herida, sino desde la conciencia. Ya no respondes por necesidad, sino por elección. Este es el giro más importante. El silencio deja de ser una estrategia reactiva y se convierte en un estilo de vida. Una manera de caminar con más calma, más confianza y más autenticidad. El cierre de este viaje nos recuerda que el silencio es en sí mismo un lenguaje universal que todos entienden aunque nadie lo pronuncie. Cuando callas, comunicas fuerza, dignidad, límites. Enseñas al otro que tu valor no se negocia y que tu presencia es elección, no obligación. Jung veía el silencio como un puente hacia lo inconsciente, una manera de revelar lo que las palabras no alcanzan a decir. Y ese puente no solo transforma las relaciones, también transforma tu mundo interior. Cada vez que eliges callar donde antes habrías gritado, cada vez que eliges la calma donde antes habrías perdido el control, te acercas más a tu propia totalidad. Así concluimos este camino. El silencio, lejos de ser debilidad, es uno de los mayores poderes que puedes cultivar. Impacta profundamente a quienes no supieron valorarte, porque revela lo que han perdido. Pero sobre todo impacta en ti, porque te devuelve el control, la serenidad y la conexión con tu alma. Jung decía que el silencio es la verdadera lengua de lo sagrado, el espacio donde el alma se expresa. Por eso, cuando eliges el silencio consciente, no te estás escondiendo, estás mostrando tu grandeza. Quien no te valoró tendrá que enfrentarse a ese vacío. Y tú, al final, descubrirás que nunca dependiste de su mirada, porque tu valor siempre estuvo en ti. El silencio es y siempre será el lenguaje más poderoso de la transformación.